la hermosura de Dios. San José es una imagen atractiva, llena de esperanza, de vida, una imagen que nos ayuda a nosotros a contemplar de diferentes maneras una serie de dinámicas que nos hacen a nosotros ser hombres continuamente de oración, como lo fue San José por medio de una de las virtudes más exquisitas, el silencio. Y en el silencio encontró la segunda virtud, que fue la humildad. La tercera virtud de San José, que fue la obediencia, que promovió profundamente esa frase que nosotros decimos en latín, laudire, que quiere decir escucha. San José va a ser uno de los hombres para este tiempo muy importante, en especial en esta cuaresma que nos están invitando a estar en silencio, en oración, en contemplación, en meditación, de que vayamos dentro de nuestro corazón. San José va a ser esa imagen, ese hombre que no solamente trabaja arduamente para mantener a su familia, sino que también sabe renunciar a esos espacios de descanso por educar a su hijo, ese hijo que Dios le regala como parte de él, porque participa de la dinastía de David. Esta experiencia que nosotros vamos a experimentar hoy es recordar cómo San José le participa la herencia de David a Jesús. Y por medio de esa experiencia nuestro Señor va a recibir de San José todas las informaciones necesarias para entender el Pentateuco y el Torá, es decir, las 10 tablas de la ley y sobre todo las 613 normas y otras más que tenía el pueblo de Israel para observar. Como buen judío, San José nos va a regalar la bendición y nos va a decir que hay que tomar en serio nuestra religiosidad, que cada persona debe verdaderamente estar en una introspección para poder después contemplar al Hijo de Dios, pero siempre en unión a la madre, a la esposa, a esa esposa fiel y ese esposo fiel que guardaron su virginidad como regalo de Dios. Y desde ese regalo van descubriendo ambos esa grande bendición. San José nos va a regalar como esta sintonía, esta gracia, esta bendición de poder nosotros preguntarnos, ¿qué estamos haciendo para recibir de Dios aquellos elementos, aquellas gracias, aquellas bendiciones que necesitamos todos, como para preguntarnos, ¿qué me toca a mí hacer en este momento? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es el proceso que debo yo de realizar para poder entonces, como buen cristiano, llevar a cabo mi misión? Voy a iniciar primeramente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con este himno que en la liturgia de las horas nos presenta. Custodio providente y fiel del Hijo, amor junto al amor doquier presente, silencio del que ve la gloria inmensa de Dios omnipotente. San José, esposo enamorado de la Virgen, la mente ante el misterio reclinaban, rosal inmaculado que florece, es obra del Señor a quien amabas, callada voluntad en Dios perdida, amor hecho mirada de confianza, fiel en el trabajo y en la prueba, provéenos de amor y de esperanza, protege la asamblea de los justos, reunidos en la fe, cuerpo de Cristo, sé Padre que nos lleve a nuestro Padre, amor del gran amor que nos da al Hijo. Este himno nos regala como esa invitación de poder nosotros contemplar a San José como una imagen cercana a todos nosotros y poder entonces también ir descubriendo en los diferentes procesos la libertad. Esa libertad que nos va a ayudar a nosotros antropológicamente a ir descubriendo ese proceso de responderle a Dios ante la llamada que Él nos hace. Y esa es la primera cosa que Dios le dice a San José. Necesito tu libertad y quiero que esa libertad esté disponible las 24 horas para yo guiarte y sobre todo orientarte por el camino que yo
voy a tomar el más justo de acuerdo a mis conocimientos. San José va a ser uno de los ejemplos muy hermosos y a la misma vez nos va a ayudar a descubrir este camino nuevo de salvación. Se dice que el hombre vive su desarrollo humano antropológicamente en 5 relaciones. Para desarrollar la primera vocación a la que todo ser humano está llamado a ser, es necesario considerar integralmente al hombre, afirmando su desarrollo en la vida, en su dignidad, en su originalidad, como persona única, individual, desde su libertad. Se dice que para nosotros comprender esta frase, libertad, dice Bailón en su documento Jade de Crori, Cogi de Vivere, dice esto: los cristianos afirmamos y seguimos creyendo que Dios está personalmente presente en mí. Esto significa que el amor de Dios proviene en todo instante y sin condición alguna mi respuesta posible, y esta solo depende de mi libertad, sin que Dios me sustituye en ningún caso. Pase lo que pase, Dios aguarda y acoge, pero no es Él el que me hace mi historia, como tampoco hace mi vida. Es decir, no es Dios el que decide sobre ella, sino nuestra libertad, nuestro propio proceso de darnos nosotros el coraje a nuestras propias decisiones, nuestra inteligencia o nuestra necesidad, nuestra generosidad o nuestra violencia. Los cristianos creemos en un Dios Padre omnipotente. Para el cristiano, decir yo creo en ti, es decir, yo sé que su poder no es un peligro para mi libertad, sino que está, por el contrario, al servicio de mi libertad. Eso es lo que nos va a enseñar San José: cómo poder ser libres, cómo analizar desde Dios y con Dios y para Dios este proceso. Y por eso también nos regala también esa reflexión el mismo Mosé en el segundo sublile, en su documento, cuando escribe: somos libres, totalmente libres, y sin embargo Dios nos ama tanto que aún respetando totalmente nuestra libertad, nos ama con un amor inmaduro, con un amor infinito, con un amor individual. Esto supera nuestra inteligencia y pertenece realmente al misterio de Dios. Creemos en un Dios que respeta la libertad del hombre. Sin embargo, aunque respeta profundamente la libertad del hombre, Dios se muestra muy atento con él, porque lo ama profundamente. Llamamos a esto la providencia divina. La noción de providencia divina, tal como se puso de manifiesto en el cristianismo, se basa en la convicción de que Dios es amor, de que ama a su creación y que ella muy particularmente a los hombres. Dios le da la libertad al ser para que use sus potencias del alma y desde ahí le responda desde su libertad. Eso fue lo que pasó cuando en el capítulo 1 de San Mateo nos dice en el versículo 16, cuando el arcángel va y visita, o el ángel visita, mejor dicho, a San José después de haber tenido ese encuentro con la Virgen María, que la descubre que está esperando. Y ese hijo es de la providencia de Dios, del infinito Dios. ¿Y qué es lo que hace San José? San José, después de que escucha a la Virgen, se queda él en silencio. Y desde ese silencio empieza a trabajar, empieza a darle una sintonía distinta y empieza entonces a dialogar en su interior. Y desde su interior se pone en juego toda la vida de María y también la costumbre de Israel, pero también la providencia de Dios. ¿Y quién es el que ilumina la providencia? Ilumina la historia e ilumina también la dignidad de nuestra madre. ¿Y qué es lo que le hace a San José? Lo hace libre. Y le invita en la libertad a descubrir la providencia del amor infinito de Dios. Y San José va a ser especialista en esa experiencia de ayudarnos a comprender a todos nosotros que la libertad es uno de los dotes más grandes que tenemos todos nosotros para poder seguir a Dios. Y por eso se dice aún,
Si la libertad y el conocimiento están siempre ligados entre sí, el conocimiento de Dios de modo particular solo es posible en la libertad. Por eso las demostraciones de Dios constituyen una llamada racional a la libertad humana y una prueba de la honestidad intelectual de la creencia de Dios. Nos dice Gasper en su libro El Dios de Jesucristo, en la página 126. Esta experiencia de libertad nos debe de llevar a nosotros a ir contemplando profundamente nuestro desarrollo de la gracia. ¿Cómo podemos nosotros entrar como San José? Usar nuestra razón. San José estuvo pensando por medio de sus conocimientos racionales, por medio de su inteligencia. Y después de que su inteligencia fue el instrumento para poder cansarse y decir, Señor, ya no sé qué hacer, me puedes iluminar. Y San José cae cansado. Y después de estar cansado, pensando, Dios se revela y le dice por medio del ángel, José, José, no tengas miedo de recibir al Hijo que lleva a María en su vientre. Esa es una obra del Espíritu Santo, porque Él salvará a su pueblo y su nombre se llamará Jesús, el Salvador del mundo. Cuando San José escucha esas palabras, aún estando dormido fisiológicamente, pero su alma está atenta, su alma está despierta, está buscando esa frase, está buscando ese raciocinio, pero ese raciocinio no es solamente racional, sino es divino. Y aquí es donde viene la sabiduría, el conocimiento, la ciencia, el entendimiento, el temor de Dios, el consejo, la piedad de Dios. San José va a ser especialista en esto. Y por eso necesitamos nosotros estar contemplando en silencio las cosas de Dios. Dejemos que Dios hable. Aún después de que tú estés continuamente queriendo buscar razones para entenderla a Dios, la primera cosa que te dice para la existencia de Dios, te doy la libertad para que tú hagas de ella tu propia felicidad. Te hago libre, te hago libre. Y esa es la primera cosa que nosotros le debemos de responder a nuestros hijos cuando dicen que no existe Dios. No, a cada uno de nosotros nos dio la libertad. Y San José va a ser especialista en usar su libertad para el servicio de la salvación de la humanidad, para el servicio de la comunión fraterna, para el servicio de la entrega, para el servicio de ese proceso transformativo y divinizador de toda la humanidad. Porque cuando San José escuchó audire, listen Israel, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a Él solo servirás. Cuando San José escucha aquella palabra que el hijo que María está esperando es hijo del Altísimo, en ese momento San José se anonada, se postra ante Dios y entonces se rinde a sus pies y le dice, aquí estoy para hacer tu voluntad. Haz de mí un instrumento de salvación, haz de mí un instrumento de vida. Haz de mí una fuerza nueva para contemplar este nuevo hijo que tú me regalas, que yo soy parte de este proyecto de salvación. Te doy las gracias, Señor, porque me has escogido y desde mi madurez humana le regalaré a tu hijo todos los medios que necesita para fortalecer sus potencias del alma, su libertad y su voluntad, su memoria. Le ayudaré a tomar memoria del pueblo de Israel y le explicaré las diferentes normas y leyes, las costumbres mosaicas que nos ayudan a nosotros a recibir de ti las bendiciones. Y como pueblo escogido, nación santa, pueblo consagrado, tú me has consagrado y me has escogido a mí para ser el padre de tu hijo. San José, cuando recibe ese anuncio del ángel, se llena de fortaleza, se clarifican las confusiones, la noche oscura pasa, la desolación, aún los momentos de dolor, de angustia, pasan y llega la paz, la tranquilidad, la calma, la serenidad, la unión,
la fraternidad y el valor familiar. Empieza la unión de voluntades. Así como nos decía Concepción Cabrera de Armida cuando nos regala en esa experiencia que la cruz del apostolado nos ayuda a nosotros a ir trabajando en los 3 grados de perfección, en las 3 vías de perfección, que dice que es la purgativa, la iluminativa y la unitiva. En la cruz del apostolado vamos a tener esa bendición. San José purga su idea. Es decir, aquellas situaciones que traía en el pueblo de Israel, San José va descubriendo en su inteligencia que necesita que purificar lo que anteriormente se había dicho. Y entonces Jesús le ayuda a cumplir esa misión desde el Padre. Y le ayuda la presencia del ángel a recibir por medio de la luz del Espíritu Santo ese conocimiento nuevo para entender más plenamente la ley mosaica. Y entonces San José está purificando sus pensamientos, está purificando sus intenciones. Él no quiere que la Virgen María sea apedreada, porque toda mujer que estaba esperando que no fuera del esposo era apedreada de acuerdo a las leyes y costumbres de Israel. Y San José quiere entrar en otra dimensión, quiere dejarla oculta y después divorciarse en silencio. Sin embargo, Dios le dice a San José: esa acción que tú estás haciendo, quiero purificarla. Quiero que tu idea se lleve a plenitud. Quiero que entiendas que ese hijo es mío. Es un regalo para la humanidad. Cuando San José escucha aquello, purifica su inteligencia, purifica sus sentimientos, emociones, pasiones, gustos, deseo, purifica su intención aún a niveles de su sexualidad y descubre que María sigue siendo virgen. Descubre que la concepción de el Hijo de Dios vivo fue obra del Espíritu Santo, no fue obra humana. María sigue manteniendo su virginidad. Entonces, la iluminación que recibe del ángel es genial, es hermosísima. Así como Concepción recibió por medio de esta cruz esa iluminación, purgó todas las diferentes ideas que ella traía anteriormente de la presencia de Dios, de ese Dios justiciero, de ese Dios tirano. No, descubre que es un amor, que Dios es un amor misericordioso, tierno, dulce, que es un amor cercano, que ese Dios está con nosotros. Y entonces después se dio la unión. ¿Cómo se dio la unión en San José? Aceptando a María y a Jesús y llevándolos a su hogar, a su casa. San José nos va a regalar como esa sintonía, al igual que Concepción, cuando ella escribe esta cosa hermosísima sobre este camino. Dice: la cruz es el edificio de la perfección que hay están los misterios todos, los dones, los frutos del Espíritu Santo y las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Están presentadas en la Santísima Trinidad y está ahí. Y que el camino que representa Él está precisamente en su corazón divino sobre la cruz, en el amor y en la cruz, y que no hay casi quien lo enseñe a esa multitud de almas que corren por otros caminos torcidos, que sin duda los conducirán al precipicio. San José nos va a regalar que el nuevo camino que Dios le va a revelar es un camino de perfección, pero que tiene que tomar esta cruz de una manera diferente. La manifestación, así como Dios le manifestó a Concepción de una manera diferente la Trinidad. San José entiende a Dios de una manera distinta en ese anuncio del ángel. Entiende que Dios es Padre y que Dios es Hijo. Y que no solamente ya lo había comprendido de acuerdo a los libros que había escrito los profetas anteriores, menores y mayores, y que los había estudiado él, sino sobre todo por experiencia. La experiencia hace que San José reflexione profundamente en el misterio de la salvación, y desde ahí viene una vida nueva. Se dice también que sigue un camino nuevo, y ese camino nuevo es por medio de enseñar nuevos procesos espirituales. Por eso Concepción hablaba ella misma en el tomo 6, en el versículo 251 al 52,
esa experiencia de las vías purgativas, iluminativas y unitivas. Estas tres dimensiones están relacionadas con la Trinidad. Jesús viene a purgar, a perdonar los pecados. El Espíritu Santo viene a iluminar y el Padre viene a unir. El Padre nos busca la unidad. Estas tres acciones las va a tener Concepción por nuestra cruz, y San José también las va a ir desarrollando profundamente en su vida. Por eso se dice, aún con sus cualidades y sus limitaciones, con sus circunstancias políticas, sociales, económicas, culturales, científicas, cibernéticas y religiosas, como lo hemos tratado anteriormente, la apertura del hombre a la trascendencia, más que un hecho de naturaleza o mero resultado de necesidad natural y de una evidencia racional, es una posibilidad real del hombre hacia el misterio, es decir, hacia Dios viviente. Esto es lo que practica San José, una experiencia vivencial, una experiencia de un Dios vivo, que no está muerto, que está vivo y que vive dentro del seno de María. Y que por eso, al escuchar que Él salvará a su pueblo, entonces San José empieza ese camino. Por lo tanto, es necesario tomar en cuenta las relaciones que nos va a regalar nuestro Dios. Son 5 relaciones esenciales para que el hombre trascienda a su plenitud. La relación con Dios Trinidad, la relación con los demás, la relación con el mundo, con la naturaleza, que ahorita nos está enfatizando nuestro Papa Francisco, que cuidemos la naturaleza, consigo mismo y con la historia. Es decir, para poder nosotros comprender este proceso de ser cada vez más dueños de nosotros, la relación con Dios consiste, y dice, el hombre desarrolla en su existencia un proceso de trascendencia, es decir, el hombre en su proceso evolutivo va descubriendo la capacidad que tiene para conocerse y relacionarse como hijo del absoluto, como el hijo de Dios vivo, como el hijo de Dios, en el Hijo. Su causa eficiente, nos lo va a decir el mismo también Santo Tomás de Aquino, y nos va a recordar Einstein algo muy hermoso, y dice esto: es verdad que este Dios no carece de ambigüedades, ya que la idea que de Él se hace es a menudo muy vaga. Mi religión consiste en una humilde admiración del Espíritu superior y sin límites, que se revela de los más pequeños detalles que podemos percibir en nuestro espíritu de débil y frágil. Es profunda mi convicción sentimental de la presencia de una razón poderosa y superior que se revela en lo más profundo de mi ser y se revela en el universo. Incomprensible es la idea que yo tengo de Dios. Einstein nos va a regalar esta grande bendición y nos dice, ese Dios que es incomprensible, que ese Dios omnipotente, omnisciente, todopoderoso, lo vamos a descubrir en el vientre de María, que se hace uno con nosotros y toma nuestra condición humana para levantarnos hacia el cielo. Y esta es otra de las bendiciones que nosotros debemos ir como profundizando. Aún en el documento de Puebla nos dice, la acción de Dios no solo puede percibirse en la vida y en la historia, sino que se manifiesta en enseñanzas potentosas, milagrosas, fortuitas y maravillosas. Esta experiencia es la que vive San José, esa experiencia portentosa, milagrosa y maravillosa, la vive San José por medio del anuncio del ángel. Y aún, hermanos, podemos ver esta grande bendición, como el mismo Dios nos va a regalar en esa fuerza eficiente que nos va a regalar el mismo San Agustín, una serie de movimientos para poder descubrir cómo Dios va encauzando nuestro ser. Y San José va a ser una imagen de todos nosotros. Y dice el mismo Santo Tomás de Aquino, para entender bien este momento también, de cómo podemos usar mejor nuestra inteligencia y nuestra
nuestras potencias del alma en libertad. Y escribe él, la segunda vía se refiere a la noción de causa eficiente. Comprobamos al observar las cosas sensibles que hay un orden entre las cosas eficientes, pero lo que no se da y no es posible es que una cosa sea la causa eficiente de sí misma, lo cual la supondría anterior a sí misma, cosa imposible. Ahora bien, no es posible tampoco que nos remontemos hasta el infinito en las causas eficientes, pues entre todas las causas eficientes en serie, la primera es causa de los intermedios o intermediarios, y los intermediarios son causa del último término. Cualquiera que sea el número de los intermediarios, tanto si somos muchos o si hay solamente uno. Por otra parte, si suprimos la causa, suprimos también el efecto. Por tanto, si no hay primero en el orden de las causas eficientes, sería suprimir la primera. Por consiguiente, no habría ni efecto último, ni causa eficiente intermediaria, lo cual es evidentemente falso. Por tanto, hay que superar necesariamente una causa eficiente primera que todos llamamos Dios. Santo Tomás de Aquino nos va a recordar lo que San José nos está recordando hoy. En la relación que tengo con Dios, San José se puso a preguntarle a Dios, ¿qué puedo hacer en este momento para aceptar a mi esposa y no repudiarla? Y Dios se revela como causa eficiente. Dice, yo soy la causa primera que encausa todo. Yo soy el origen y la sustancia y la esencia de todo lo que existe. Envío mi ángel para que por medio de él lo escuches y me escuches a mí. Y necesito de ti y de tus servicios. Esta es la bendición de Dios. En esa relación que San José empieza a tener con Dios, Dios se le revela por medio del ángel y le dice, ¿me andas buscando? Aquí estoy. ¿Quieres comprender el misterio? Te lo doy y te invito a que lo contemples. Y aquí es donde viene para nosotros esta belleza, esta hermosura de cómo Dios en su grande sabiduría nos va regalando estas grandes manifestaciones para que nosotros vayamos creyendo más y más en Él y podamos que entrar esa relación que debemos tener con el trascendente. Eso es lo que representa esta cruz, esta relación con lo divino. Necesitamos nosotros orientarnos siempre a lo vertical y decirle a Dios antes que a todo, ayúdame a entender mi relación con mi historia. Cuando San José escuchó al ángel, mejor dicho, al servidor de Dios, al mensajero, entendió que su historia que él tenía haciendo, su memoria que iba haciendo, era una historia de salvación. Y entonces comprendió que Dios le estaba revelando lo que había dicho a los profetas. Enviaré a mi siervo, al escogido, a mi hijo personalmente. Y entonces cuando escucha San José por medio del ángel que Cristo era el Hijo de Dios y era el Salvador de la humanidad, la relación con los demás, San José, estando en ese lugar, descubrió que ese lugar era sagrado. Y desde el fondo de su interior comprendió que esto era de Dios. Y tomó a María en su vientre. Entonces las 5 relaciones las vive San José. Pero profundicemos más la relación con Dios. Cómo este hombre, San José, nos va a dar una serie de instrumentos nuevos para seguir caminando. Y agrega, y así dar cauce a sus aspiraciones, anhelos más profundos, respondiendo religiosamente a su realización humana y espiritual. Dios es misterio, el totalmente otro, al que podemos conocer o nombrar de forma adecuada. Estamos convencidos de que quiere establecer con su criatura como autor de ella, con un pueblo, una relación a la vez comunitaria y personal. Dios no necesita a nadie que lo ayude a relacionarse con los seres humanos, pero
las personas buscan ayuda para desarrollar su relación con Dios. Por eso ahora nos volvemos hacia este hombre que busca a su Creador para su realización en su relación personal con Él. Crezca en su unión y comunión con Dios en su proceso divinizador. No obstante, nuestros contemporáneos siguen planteando la cuestión de Dios porque no encuentran en ella razón tecnológica, la panacea de los males que aquejan a la humanidad. Pero eso sí, la plantean no desde el cosmos, sino desde el mismo hombre en relación con sus semejantes. Esto es desde la vida en sociedad y la autocolectividad. Es decir, lo que Dios sea no se aprecia en la trascendencia de las cosas, sino en la entrañable intimidad ontológica de lo que el hombre es y puede ser. Si Dios es, será alguien que trasciende al hombre, pero no sería Dios algo que trascienda a los seres. Esto que les trasciende no es todavía Dios, si acaso ídolo. Dios sí es una revelación del Espíritu. Y solo a través del Espíritu se recontabla. Es aquí donde viene para nosotros esta experiencia de San José. San José empieza a ver que la tradición lo encajonan, que las leyes son importantes y buenas y hay que seguir y hay que obedecer, pero que tienen un límite. Pero que si no las ve con el Espíritu de Dios, son esclavitud. Y entonces, ¿qué pasa? San José se abre a la experiencia del Espíritu. Empieza a invocar a Dios y Dios se le revela. Por eso nos dice en este texto, Dios se revela por medio del Espíritu. Y es aquí donde viene esta grande bendición que nosotros nos debemos llenar de alegría al descubrir, como dice Santo Tomás de Aquino, la primera vía y la más manifiesta es la que parte del movimiento. Es evidentemente nuestros sentidos los que atestiguan que en este mundo algunas cosas se mueven. Ahora bien, todo lo que se mueve es movido por otro. Y ese otro es Dios. Dios es el que mueve las cosas. Y es el que se movió dentro del vientre de María. Ese otro es Dios. Y San José se llena de vida, se llena de esperanza al descubrir que el Dios de Israel le está hablando personalmente, como le habló a Abraham, como le habló a Isaac, como le habló a Jacob, que le cambió el nombre por Israel, que le habló a José, que le habló a Moisés, que le habló a David, que le habló a los profetas, a Ezequiel, Daniel, Jeremías, aún a los Isaías, a los 3 Isaías. Dios nos habla a todos nosotros. Y hoy San José nos da ejemplo. La pregunta que debemos hacernos aquí es: ¿qué tan abierto estoy yo para que Dios se comunique conmigo? Pidámosle a San José en este primer punto que estemos abiertos, porque muchos de nosotros nos quedamos cerrados en ideas vagas. Y hoy es el tiempo de abrir nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si no abrimos nuestro corazón, nosotros mismos nos quedamos a la deriva. Y es por eso que nosotros debemos preguntarnos y llenarnos de vida. Cuando el mismo documento de el mismo Génesis nos dice en el libro, en el tomo 45, Dios me constituye como padre del rey y como señor de toda su casa. Me elevó para hacer llegar a la salvación a muchos pueblos. El Señor ha sido el auxilio y refugio que me ha salvado. San José va descubriendo en nosotros que hay una relación con otras situaciones. Y es aquí donde viene para nosotros esta grande bendición, la relación con los demás. Cómo San José, estando en el sueño, entiende
que no solamente hay que relacionarse con Dios, sino también con la historia. Y esa historia con su naturaleza física que tiene, pero también con los demás. San José está relacionándose con María y con Jesús en el Espíritu. Pero ¿qué pasa? Dios se le revela y le dice: te doy gracias por escucharme y te doy también la confianza de que tú confíes en lo que te confío. Ten confianza en lo que tienes y no tengas miedo de llevar tú como responsabilidad a mi hijo. Yo te confío mi hijo para que tú lo eduques y seas tú el padre adoptivo de Jesús. Esta grande bendición de la relación con los demás nos va a plantear San José una grande bendición y una grande fortaleza. Y nos va a poner de frente a cómo vivir nuestras 5 relaciones. Con la Trinidad, con los demás, con la historia personal y la historia del mundo que tenemos, con el mundo que nos rodea físico, natural, cósmico, y con nosotros mismos, desde nuestro cuerpo, y en el cuerpo tocar conciencia de los sentidos, el mundo afectivo, emocional, el mundo racional y el mundo espiritual que llevamos por dentro, cada uno de nosotros. Y San José va a ser especialista. Pero toquemos la segunda relación para entenderla mejor. En esa relación que quiere San José seguir en relación con María, en comunión con María, en unión con María, el ángel le dice: no tengas miedo. Acepta a María como tu complemento y tu esposa. Ella sigue siendo virgen. Ella es pura. Y San José, cuando escucha estas bendiciones, se levanta con fuerza y se dice que la relación con los demás es el proceso de socialización. El hombre sale de sí mismo para descubrir al otro y juntos construir una comunidad fraterna, ejemplo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la primera comunidad la entendemos, como dice Mateo capítulo 28, 19, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre están unidos a la naturaleza humana. Y por eso Dios le dice a sus discípulos, nuestro Señor Jesucristo: cuando ustedes bauticen y quieran unir a la persona con Dios, bautizarla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya que Él es nuestro motor inmóvil. Él no cambia. Él nos hace movernos, cambiar en su Hijo, en la acción del Espíritu Santo, que es nuestro generador para adquirir nuestra dignidad en relación con otros hombres semejantes a nosotros. En otras palabras, el Padre es el motor inmóvil que nos mueve en su Hijo, y por la acción del Espíritu Santo nos hace libres, inteligentes, creativos, nos hace felices, porque la felicidad es la unión con Dios en los demás. Es buscar con el movimiento salir de nosotros mismos y encontrarse con el Hijo, como lo hace el Padre con el Hijo y por el Espíritu Santo, un solo motor que genera y proyecta vida en su relación con cada hombre. Análogamente, nosotros somos invitados a salir de nosotros mismos para generar otra relación con el otro que goza de la misma dignidad y semejanza que yo. En otras palabras, en otros términos, el Padre, que es el motor inmóvil, sale al encuentro de la criatura y en su Hijo la atrae hacia Él por la acción del amor que genera el Espíritu Santo en dicha relación. Es decir, la vida social favorece el desarrollo de las cualidades del hombre, las consolida y las capacita para que responda como persona humana. Sin embargo, el camino antropológico actual parte del análisis de la experiencia de la relación del hombre con el mundo y con los demás hombres, y abarca una amplia gama de vivencias integradas por conocimientos, voliciones, sentimientos, afectos, comportamiento ético y conciencia histórica. Este análisis lleva al conocimiento de la vida humana sobre la tierra, tomada en toda su amplitud y profundidad. Es inexplicable
sin la presencia de un ser desconocido, totalmente otro, que complementa y da sentido a lo propio y a la propia experiencia que los demás seres, con los demás seres. Por lo contrario, el hombre o la mujer no se puede realizar sin la experiencia personal universal. Es que el amigo, el amor, la amistad revela el encuentro con el otro y provocan cambios en ambos, y esto hace crecer, realizar y llegar a la plenitud de la vida de ambos. Dios nos mueve al encuentro, a la relación, a la comunión con el otro, a hacernos un otro con el otro que está enfrente de mí. Es realizar un yo, hacernos un tú, hacernos un nosotros. No es bueno que el hombre esté solo, hagamos un ser semejante a él. Nos dice Génesis en el 2 capítulo, versículos 17 al 18, y desde el primer capítulo en adelante. Somos llamados a la sociedad que promueve unidad, encuentro, relación, comunión fraterna. Y es aquí donde nosotros nos debemos como descubrir en este camino, como San José se descubrió. Cuando San José se levanta del sueño, despierta, la primera cosa es busca al otro, es decir, a María y a Jesús, y hace una familia, hace una relación. Y eso es lo que nosotros debemos preguntarnos también como hijos. ¿Cómo hago yo mi relación con mi Padre? No lo juzgues tanto y no le exijas tanto. Trata de comprender todos los sacrificios y sufrimientos que Él tiene, y espérate un poco para que todas esas cosas que quieres ahorita experimentar, no te las comas tan rápido para que no te desgastes. Tú como hijo y tú como padre también y madre, trata de relacionarte con tus hijos, dándoles obligaciones y responsabilidades. No te quieras tú comer esa frase, yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. No te pongas en ese nivel, porque sufrirás más innecesariamente. Deja que tu hijo crezca, como Dios pide que San José le deje a su hijo crecer. Y por eso, ¿qué es lo que hace Jesús? Desde que está en el vientre materno, lo manda a trabajar. Y le dice a María, Isabel está esperando ya en el 6º mes, la que decían que era estéril. ¿Y qué es lo que pasa? A su hijo lo invita a que comparta su espíritu con Isabel y San Juan el Bautista. ¿Y qué es lo que hace? María se pone en camino. María entiende que desde que está Jesús en el vientre, lo tiene que templar, le tiene que ayudar, que Él viene a estar aquí por un tiempo, que no es de la tierra, que es del cielo. Y entonces por eso es concebido en un lugar y nacido en otro lugar, en Belén. Imagínense esa experiencia de María y de San José. Vemos nosotros como migrantes. Las segundas cosas que Dios nos va revelando a nosotros en esta experiencia es entender que estamos siempre como migrantes en la vida, que estamos nosotros caminando en las cosas que no son para nosotros totalmente. No, las cosas son un proceso. Por eso se dice la relación con el universo. Imagínense San José, los kilómetros que caminó de un lugar a otro, contemplando las maravillas de las noches y los días, esas noches hermosísimas, los estrellos estrellados. Imagínense el calor del desierto. No iba Jesús en un limusín, ni tampoco María y San José no iban en un burro. Imagínense lo cansado, caminar, los pies hinchados, maltratados por el cansancio y la fatiga. Sin embargo, San José contempló la relación con la creación, con la naturaleza. Por eso Cristo, antes de iniciar su misión, va a descubrir que el desierto es parte de Él. ¿Por qué? Porque ya desde que está en el vientre materno, Dios le está diciendo a Jesús, el desierto yo lo creo para que tú te relaciones con Él y desde Él me descubras a mí quién soy para ti. San José descubre que ese encuentro con el desierto, ese encuentro con el camino de la vida, de un lugar a otro, son cosas de Dios y son obras de Dios. Se dice que
la relación con el universo, con las cosas, con el mundo que nos rodea, es un proceso de desarrollo. El hombre va descubriendo el mundo material en que vive y descubriéndose a sí mismo como señor de las cosas. Por medio de la cultura y de los avances científicos y tecnológicos, se preocupa por construir un orden, un mundo más justo y más humano. De este modo participa de la actividad creadora del Padre. Sin embargo, la cosmología actual propone que ante sus ojos el hombre carece de sentido si no se trasciende en un mayor que él, situado más allá del tiempo y el espacio. Por ello, la vía cosmológica, llamada también ontológicamente física, procede del conocimiento del cosmos y tiene en cuenta las características comunes de todos los seres del universo. Comprende el amplio marco de realidades de las que tenemos noticia. Este análisis cosmológico actual pone en evidencia la precariedad del mundo en su estado actual y la imposibilidad de explicarse por sí mismo, así como la necesidad de otra, de distinto orden, que posibilite su existencia. Cuando San José entiende que en el desarrollo de llevar a María de un lugar a otro es algo hermoso, va entendiendo que Dios quiere adueñarse del cosmos. Por eso cuando Jesús se encuentra con el demonio y le dice, si tú me adoras, te doy todo esto, todos los reinos de la tierra te los entrego. Dice, no, antes de que tú seas creado, Dios es, yo soy con Él. Eso es mío. Yo lo creo con mi Padre y con el Espíritu Santo. Nosotros como Trinidad hemos creado la creación. Eso es mío. Cristo nos va a regalar esa bendición y San José como que la va concibiendo en la experiencia de caminar en ella hasta que llega a Belén, donde Cristo es nacido. Y es allí donde viene a entender, y después de Belén se ve Egipto, y va entendiendo los reinos que había. Anteriormente el reino de Egipto era el más poderoso, después fue Roma, y en ese momento es Roma. Y es ahí donde Dios quiere conquistar los reinos de la tierra. Y es Él el dueño de los reinos de la tierra. Y es por eso que nosotros, al entender la relación consigo mismo, San José empieza a descubrir esta hermosura, cómo contemplar esta relación conmigo mismo. Y se dice, la relación consigo mismo, San José es un hombre introspectivo, un hombre meditador, que medita, que reflexiona, que está en una continua relación consigo mismo. Y se dice, la relación consigo mismo es un proceso de interiorización. El hombre se va descubriendo a sí mismo como persona única, individual, irrepetible, libre y trascendente. Es en el interior de su corazón donde Dios le agrada y le aguarda y donde él personalmente, bajo la mirada de Dios, decide su propio destino. Por eso dice San Agustín, por fuera te buscaba, pero me doy cuenta que estás tan íntimamente a mí. Y Jesús nos recuerda en la Samaritana, los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad son aquellos que viven interiormente de la presencia de Dios en su ser. Porque el nuevo templo es el cuerpo y el sagrario es el corazón de Dios. Se dice aún, la relación consigo mismo es una opción libre hacia su plena realización humana. Se descubre que es de carne y hueso, un ser corpóreo que goza de una alma y espíritu y cuerpo, y desde su cultura de la vida ordena su ser. Este hombre todo entero, cuerpo y alma, corazón y conciencia, inteligencia y voluntad, está en una continua relación con su existencia, queriendo entender su procedencia. Este hombre se formula preguntas angustiosas acerca de su origen y desarrollo. Es decir, cada uno de nosotros nos dirigimos a nuestro principio y desde este principio comprendemos mejor lo vivido y lo que vivimos. Él es nuestro pasado.
Esto nos va a regalar esta grande bendición. San José va entrando en esa introspección, en el silencio. Por eso es un maestro del silencio. Y Jesús va a aprender eso de San José, de entrar dentro. Por eso Jesús duró 40 días en silencio y duró casi 30 años en silencio, ayudándole María y San José a entender a Jesús, quién era Él. Un ser único, irrepetible, creado a imagen y semejanza de Dios y el Hijo de Dios entre nosotros. Pero San José tuvo que ver mucho en esta formación para Jesús porque Él la vivió. Él vivió este proceso, esta relación consigo mismo. Y la quinta relación se dice la relación con su historia. No hay vocación sin proyecto y no hay proyecto sin conciencia histórica. La relación con su propia historia es un proceso de analizar lo vivido que está en su conciencia y muchas veces en su subconsciente, consciente o inconsciente. Para descubrir su relación es necesario viajar hacia el pasado para ver en su historia personal su propia identidad y así ir aceptando su propia realidad, que muchas veces se encuentra con experiencias desagradables y varias de ellas de falta de identidad personal. El hombre de alguna manera ya tiene una parte escrita en su propia historia. Lo único que tiene que hacer es estudiarla, aceptarla, integrarla para que vive feliz con lo vivido. El hombre indaga en su pasado porque el presente es siempre fruto de lo vivido. Se interroga sobre su puesto y la misión que tiene en el universo, sobre su compromiso en el momento en que vive, tratando de darle sentido a sus esfuerzos, tanto individuales como colectivos, inquietos por el destino final de sí mismo y de todas las cosas. El designio de Dios, cada hombre está llamado a desarrollarse porque toda su vida es una vocación, es una llamada, una respuesta en su misión. Desde su conocimiento nos va revelando estas gracias bellísimas nuestro Dios. Es necesario que nosotros nos preguntemos hacia dónde vamos. Es necesario que nosotros nos recordemos hacia dónde estamos. Y es aquí donde está la bendición. ¿Dónde está nuestro proceso? Se dice aún que la relación con su historia es el designio de Dios. Cada hombre está llamado a desarrollarse porque toda su vida es una vocación. Desde su nacimiento nos ha sido dado todos en germen un conjunto de aptitudes y cualidades para hacerlas fructificar. Su floración, fruto de la educación recibida en y por cada persona, es orientada hacia el destino que le ha sido propuesto por el Creador. Primera conclusión: dotado de inteligencia y de libertad, el hombre es responsable de su crecimiento, lo mismo que de su transformación, divinización y su salvación. Segunda conclusión: ayudado y a veces estorbado por lo que lo educan y lo rodean, cada uno permanece siempre, sean los que sobre él se ejercen, el artífice principal de su éxito o de su fracaso. Por eso, el esfuerzo de su inteligencia y de su voluntad, cada hombre puede crecer en humildad, valer más, ser hijo e imagen de Dios. San José tiene esa grande bendición y nos va a revelar esa grande gracia. Y la tercera conclusión es esta. Voy a terminar con este pensamiento que creo yo que nos puede ayudar, como dice San Bernardino de Siena, y escribe esto respecto al sermón segundo sobre el protector y custodio fiel, que es San José. La norma general que regula la cohesión de gracias singulares a una criatura racional determinada es la de que cuando la gracia divina elige a alguien para un oficio singular o para ponerle en un estado preferente, le concede todos aquellos carismas que son necesarios para el misterio que dicha persona ha de desempeñar. Esta norma se verifica
de un modo excelente en San José, que hizo las veces de padre de nuestro Señor Jesucristo y que fue verdadero esposo de la Reina del Universo y Señora de los ángeles. José fue elegido por el Eterno Padre como protector y custodio fiel de sus principales tesoros, esto es, de su hijo y de su esposa, y cumplió su oficio con insondable fidelidad. Por eso le dice el Señor: eres un empleado fiel y cumplidor, pasa al banquete de tu Señor. Si relacionamos a San José con la Iglesia Universal de Cristo, ¿no es este el hombre privilegiado y providencial por medio del cual la entrega de Cristo en el mundo se desarrolló de una manera ordenada y sin escándalos? Si es verdad que la Iglesia entera es deudora de la Virgen Madre, por cuyo medio recibió a Cristo, después de María es San José, a quien debe un agradecimiento y una veneración singular. San José viene a ser el broche del Antiguo Testamento, broche en el que fructifica la promesa hecha a los patriarcas y a los profetas. Solo él poseyó de una manera corporal lo que para ellos había sido manera promesa. No cabe duda que Cristo no solo no se ha desdicho de la familiaridad y respeto que tuvo con él durante su vida mortal, como si fuera su padre, sino que la habrá completado y perfeccionado en el cielo. Por eso también con razón se dice más adelante: pasa el banquete de tu Señor, pasa al banquete de tu Señor, aun cuando el gozo significado por este banquete es el que entra en el corazón del hombre. El Señor prefirió decir pasa al banquete a fin de insinuar místicamente que dicho gozo no es puramente interior, sino que circunda y absorbe por doquier al bienaventurado. Y el bienaventurado es San José, como sumergiéndole en el abismo infinito de Dios. Aún dice San Bernardino de Siena: acuérdate de nosotros, San José bienaventurado, e intercede con tu oración ante aquel que pasaba por hijo tuyo. Intercede también por nosotros ante la Virgen tu esposa, madre de aquel que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que San José nos ayude a ustedes y a mí a caminar en este proceso transformativo y divinizador. Que estemos continuamente en la relación con la Trinidad, como está en esta cruz, la relación con la Trinidad, la relación con los demás, la relación con su historia, la relación con el mundo y la relación consigo mismo. Que San José, que es la imagen de nosotros, te ayude a ti y a mí a buscar lo mejor de lo mejor, y que desde ese mejor busquemos hacer la voluntad de Dios. Que Dios nos llene de sus bendiciones y a ti y a mí nos conceda gracias especiales. Y no nos quedemos simplemente con buenas intenciones, sino que sobre todo llevemos a cabo nuestra misión como lo hizo San José. Quiero terminar con esta consagración al Espíritu Santo que dice que Conchita Cabrera de Armida nos recuerda siempre y nos dice que Jesucristo se hizo hombre para que el hombre llegara a ser también parte de Dios, llegar a lo divino. Ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven dador de los dones, ven luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio. Lava, sin tu ayuda nada hay en el hombre, nada que sea bueno. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado, da a tus fieles tus 7 sagrados dones, dales el premio de la virtud, dales el puerto de la salvación, dales la felicidad eterna. Amén. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones. Sé mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús,
para gloria del Padre y salvación de los hombres y mujeres. Amén.